Bienvenidas, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de los sistemas de degradación que posee la célula. Y nos vamos a centrar más que nada en los sistemas de degradación, como muestra acá el símbolo, que se encargan de reciclaje. No nos vamos a encontrar tanto en este tema hoy día con sistemas de degradación asociados al metabolismo de degradación de lípidos o el metabolismo de degradación de azúcares como obtención de energía celular, sino que más bien nos vamos a centrar en lo que es los sistemas de degradación que se encargan de mantener la célula libre de acúmulos o libre de proteínas que ya no son necesarias o de organelos que están fallando, etc. En este sentido, las células presentan dos grandes sistemas de degradación. El primero, del cual vamos a hablar primero en el primer video, se denomina autofagia. Y esto es una degradación en bulto, ¿ok? Autofagia viene de las palabras auto, propio, y fagia, comer. Entonces, comerse a sí mismo. Y aquí vamos a ver justamente que un organelo, en este caso una mitocondria, o algunos componentes del citoplasma, están siendo rodeados por una membrana que deriva del retículo endoplásmico liso, ¿ok? Y forman un sistema vesicular o de endomembrana que se llama autofagosoma. El autofagosoma va a ser destinado a la unión con un lisosoma, ¿ya? Ustedes ya han hablado de lo que son los sistemas de unión de dos sistemas membranosos, ¿ok? Lo más probable es que aquí ocurra justamente una fusión mediada por Tesner y Besner, ¿ya? Seguramente hay un reconocimiento vía RAP inicialmente, ¿ok? Y justamente este autofagosoma que se ha unido con el lisosoma pasa a ser un autolisosoma y se degradan completamente estas estructuras. Se acordarán que en los lisosomas tenemos hidrolasas ácidas de múltiples tipos, ¿ya? Es decir, vamos a tener proteasas, vamos a tener lipasas, vamos a tener glicosidasas, vamos a tener nucleasas también, y todas con características de ser funcionales a un pH ácido. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la degradación que ocurre de manera selectiva en el citoplasma, es decir, una proteína es marcada para ser degradada. Y esta marca que vamos a observar son una serie de pequeñas proteínas que se llama la ubiquitina, que justamente viene de su característica de ser ubicua, ¿ya? Y que se agrega a una proteína. Entonces, hay un sistema de selección de esta proteína el cual se encarga de ir ubiquitinando la proteína, y esta señal de múltiples ubiquitinas justamente va a ser la que va a producir su destinamiento al proteosoma, ¿ya? Y el proteosoma es básicamente un sistema de enzimas proteolíticas que se encuentran dirigidas hacia el centro de este tubo, que se van a encargar de degradar esta proteína en pequeños péptidos para ser después reciclados por sus aminoácidos. Entonces lo que vemos es que para degradar estas proteínas nos permite justamente el reciclaje de proteínas viejas o dañadas, ¿ya? Un control de la función de una proteína, es decir, degradar una proteína que se desea que ya no esté cumpliendo una función de ciclo celular, por ejemplo las ciclinas, es decir, regular la función de la proteína mediante su destrucción, ¿ya? Y finalmente la prevención de proteínas mal construidas, es decir, degradar aquellas proteínas que están adquiriendo una estructura tridimensional que no es conveniente para la célula. Hay que considerar en ese sentido que la síntesis proteica, como un mecanismo completo, es bastante compleja y además es metabólicamente cara. Y en ese sentido, parte del costo de este costo metabólico son justamente los sistemas de control de calidad que van a participar justamente de la degradación controlada de proteínas mal conformadas. Entonces, rompamos esto en dos sistemas, ¿no? Tenemos por un lado la síntesis proteica, que va a dar origen a proteínas de vida corta o a proteínas de vida larga, o también inclusive a organelos. Y como hablábamos inicialmente, organelos van a ser degradados justamente en este sistema lisosomal, ¿okay? Que va a requerir justamente la formación de un sistema de endomembrana que llamamos el autofagosoma, ¿ya? Hay que considerar entonces que si el organelo está en el citoplasma, tiene que ingresar a este espacio y para ello va a ser mediado por el autofagosoma.
Por el otro lado tenemos entonces nuestras proteínas de vida corta, que van a ser justamente producto de reciclaje y que son adaptaciones metabólicas o incluso una diferenciación celular. Es decir, vamos a ir degradando las cosas que no se necesitan para la estructura final. Y aquí veíamos justamente, mencionábamos realmente porque no vimos en detalle todavía, los sistemas de ubiquitinación, es decir, los sistemas que van a hacer que una proteína en particular vaya a ser destinada a esta zona del proteosoma, que va a ser selectivo y entonces va a ser pasado a degradación por este punto. Y por otro lado tenemos la degradación de las proteínas anormales, ya sea organelos que son dañados, o sea, es decir, organelos como las mitocondrias que pueden recibir un daño oxidativo importante, ¿ya? O proteínas que adquieren una estructura anormal, es decir, que no logran tomar su estructura tridimensional adecuada. En ese sentido, su estructura tridimensional estaríamos hablando de su estructura terciaria o su estructura cuaternaria. Proteínas que dejen dominios hidrofóbicos expuestos, por ejemplo, van a ser reconocidas para la degradación. Y esta degradación ya sea que ocurra dentro del sistema de autofagosoma o en el mediante el sistema de ubiquitinación. Entonces tenemos un resumen general de lo que es, ¿okay?, la degradación regulada de proteínas, ¿ya? Veamos un poco entonces del lisosoma y vacuola. Si ustedes recordarán, los lisosomas y las vacuolas son organelos con una sola membrana y cuya forma es bastante heterogénea. Y en general son aquellos sistemas que se encargan de degradar componentes, nutrientes que son incorporados por endocitosis, ¿verdad? Lo que es característico tanto de lisosomas y vacuolas, pensando que además las vacuolas es un tipo de lisosoma, ¿ya?, es el pH ácido en el interior, ¿ya? Vemos que el pH citoplasmático es del orden de 7,2, mientras que el pH interno del lisosoma es prácticamente un pH ácido, un pH 5 o menor. Eso es producto justamente de la función de este tipo de ATPasa, la F0, F1, más bien las ATPasas de tipo vacuolar, tipo B, que son homólogas a las F0, F1 que hablamos en las mitocondrias. Y aquí entonces encontramos que este aumento de protones, de la concentración de protones, nos indica una disminución del pH. Y esa disminución del pH hace que este ambiente sea extremadamente ácido, y eso hace que las enzimas que se encuentran en su interior son hidrolasas ácidas, es decir, su estructura tridimensional funcional se encuentra a pH ácido. ¿Qué pasaría si este organelo se abriera? Si no se acidifica todo lo demás, entonces estas proteínas perderían su función, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, el que estas enzimas no funcionen a un pH de 7,2 podría ser un sistema de seguridad, ¿ya? Y como ustedes como vamos a mencionar, ¿ok?, los lisosomas no es un organelo que se produzca directamente, sino que son realmente el producto de la maduración de los endosomas tardíos. Si ustedes se acuerdan, ¿okay?, teníamos justamente la endocitosis inicial, la formación de un endosoma temprano, la formación de un endosoma de reciclaje, donde los receptores que participaron en esta endocitosis son reciclados a la membrana, y este endosoma temprano después va a ir madurando a un endosoma tardío, producto de la llegada de proteínas desde el aparato de Golgi. Entonces, este flujo vesicular entre el endosoma tardío y el aparato de Golgi permite que se vayan acumulando en el endosoma tardío proteínas de características lisosomales. Por un lado, las hidrolasas ácidas de las cuales hablábamos, y por otro lado, la ATPasa de tipo B, que va a ir acidificando esto. Y al acidificarse cada vez más, esto se va a ir concentrando y va a formar justamente lo que llamamos entonces un lisosoma. Y el lisosoma va a ir guardando en su interior los restos de lo que ha ido degradando, lo que no puede ser exportado al citoplasma, y va a quedar disponible entonces para que la célula lo ocupe como un sistema de degradación completo. Y en ese sentido, vamos a tener los lisosomas, donde se forma justamente el endosoma tardío, ¿okay?, y que da origen al lisosoma, y vamos a tener fenómenos como la fagocitosis, donde la célula incorpora activamente a una estructura grande, por ejemplo esta bacteria, y esta bacteria, en vez de que
este fagosoma, en vez de que madure lentamente hacia un lisosoma, se fusiona con un lisosoma y degrada rápidamente la bacteria. De manera similar, se forma una membrana de autofagosoma, ¿okay?, en el caso de la autofagia, y este autofagosoma se va a también fusionar con el lisosoma y entonces va a degradar lo que vendría a ser, por ejemplo, esta mitocondria. Entonces, tenemos varias entradas dependientes del lisosoma. Por un lado, la endocitosis, ¿ya?, donde se forman los endosomas tempranos, ¿ok? Y por otro lado tenemos las fagocitosis y las autofagias. Entonces, en resumen de esta parte, las células presentan múltiples mecanismos celulares de degradación, ¿ya? Estos se encargan de controlar la vida media, ya sea de proteínas o de organelos, evitar que se acumulen aquellos que son dañados o que pudieran ser entonces eh, detrimentales para la célula. Si consideramos que el 50% del peso seco de una célula corresponde a proteínas, no es de extrañar que el proceso de degradación de estas sea tan importante y tan regulado como el de síntesis de proteínas. Como mencionamos, y vamos a ver más en detalle, durante la síntesis de proteína existen múltiples pasos de control de calidad que aseguran que las proteínas adquieran una estructura tridimensional adecuada. Aquellas que no lo hacen van a ser entonces seleccionadas para ser degradadas. Y finalmente vimos que las células eucariontes presentan dos grandes sistemas de degradación y reciclaje. La autofagia o degradación en bulto, que requiere la fusión de el autofagosoma con un lisosoma para degradar grandes complejos u organelos, o la degradación específica de proteínas mediante un sistema de selección y marcaje que van a ser proteínas degradadas por proteosomas citoplasmáticos. Y en el próximo video entraremos en más detalle.